quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. El ministerio es un don de Dios. Ministerio es trabajo, tarea a desarrollar. Ministerio es trabajo. Por eso se habla, por ejemplo, aquí en Colombia, que el ministro de Hacienda, que el ministro de Justicia, que el ministro de Economía. ¿Listo? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos un ministerio. Somos ministros de Jesucristo. Tenemos una tarea para Cristo. Entonces, el ministerio es un don de Dios. Pero para desarrollar ese ministerio, debo tener dones del Espíritu, o sea, otros dones que da el Espíritu para yo poder desarrollar el ministerio. Por ejemplo, yo recibí el ministerio de ser pastor. Algún día les repetiré cómo fue mi llamado, hoy no es el momento. Muchos hermanos ya lo saben, otros no, y por amor a ellos lo diré en algún momento. Yo recibí un regalo del Señor. Me regaló el poder servirle como pastor. Pero para eso, no solo me hizo el llamado y me entregó ese ministerio que no lo merezco. Nadie merece un ministerio, es un don. Don significa regalo, también significa carisma, etcétera, etcétera. Capacidades, rol, sino que me tuvo que dar algunos dones que un pastor necesita. Por ejemplo, uno de los dones que un pastor necesita, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, lo estudiaremos en otras conferencias, cada don, es palabra de sabiduría. Ese es uno de los dones que un pastor debe tener. Otro de los dones que un pastor debe tener es discernimiento de espíritus. Ahí ya les adelanté algo. Dones que yo debo tener si fui llamado a ser pastor. Entonces, recibí ministerio, es un don, pero recibo dones, herramientas para poder desarrollar ese ministerio. No se puede tener todos los dones, pero el Espíritu Santo da varios dones como Él lo determina, pero uno de esos dones que Dios le da
es el más relevante. Por eso dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo reparte dones a la iglesia del Señor como Él, o sea, el Espíritu Santo lo determina y ese don es para el servicio de los demás, pero da un don en particular, o sea, me puede dar varios dones, pero es como si lo dijéramos en otras palabras, como que de los varios dones que Dios le da a cada persona, uno de ellos es como la especialidad para esa persona. En el transcurso de mucho tiempo estudiando, todos los viernes, vas a entender mejor todo lo que te estoy diciendo. Así es de que en la conferencia número 2 expliqué bastante sobre esto de que estoy hablando en este momento. También hablé sobre la imposición de las manos. La imposición de las manos. Que hay diferentes razones a las que se refiere en la Biblia a imponer manos. Se imponían manos para que las personas recibieran el don del Espíritu Santo. Se imponían manos para que las personas fueran sanadas de enfermedades. Se imponían manos. Pero también se imponían manos para delegar un ministerio. El presbiterio imponía las manos sobre ciertas personas para entregarles un ministerio. ¿Comprenden? Hay una tarea en la iglesia. ¿Quiénes la van a hacer? Tú y tú y tú. Entonces, los líderes de la iglesia llaman a la persona, le entregan el ministerio, oran, imponen las manos sobre la persona para que reciban ese ministerio. Entonces, esa imposición de manos es entregar ministerio y por eso vimos textos como que no le impongas las manos a cualquiera, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan a la conferencia 2 donde expliqué un poco más todo eso. Todo eso lo estuvimos hablando en la anterior conferencia. Bien, ahora, dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, Nueva Versión Internacional de la Biblia, en Hechos, capítulo 13, lo siguiente. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros las siguientes personas: Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que es el mismo apóstol Pablo. Noten lo que dice la palabra, que en esa iglesia allá en Antioquía habían profetas y maestros. En su momento, en algún viernes, tendré que hablarles de los ministerios que se habla de profetas, apóstoles, maestros, pastores, etcétera, y evangelistas y todo eso. Por ahora, eso viene su tiempo para explicarles. Pero en esta iglesia eran profetas y maestros. ¿Quiénes? Simeón, Lucio, Manaén, Saulo. Eran profetas y maestros. Eran profetas y maestros. Eso es para que lo analicemos. Hoy no lo voy a profundizar. Versículo 2. Mientras ellos ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Ministerio. Ministerio. Vamos entendiendo, entonces tengo ministerio, pero tengo dones. Por ejemplo, don de profecía, don de maestro. ¿Ah? El Espíritu Santo le entregó a Saulo y le entregó a Bernabé ministerio, trabajo, y es ya, ahora me los apartan, ya, porque les he dado dones para que desarrollen el trabajo. Dice el Espíritu Santo: yo quiero ya que desarrollen el trabajo. Les doy ministerio ya y por eso también les doy dones para que lo puedan desarrollar. Ahora, dice el versículo 3. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. ¿Comprenden ahora sí? Imposición de manos para entregarles un ministerio. Una tarea dada.
por el Espíritu Santo, para los que el Espíritu Santo va seleccionando dentro de la iglesia. Todos tenemos que servir. Pero aquí vienen preguntas muy importantes. ¿Qué don me ha dado el Espíritu Santo? ¿Qué don me ha dado el Espíritu Santo? ¿Qué ministerio me ha dado el Espíritu Santo? ¿Dónde voy a desarrollar el ministerio? ¿Dónde? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Con qué dones puedo desarrollar el ministerio? Y personas que llevan años, que se supone se convirtieron al Señor, se bautizaron en agua como el Espíritu Santo ordena, nuestro Señor ordena que se haga, empezaron a congregarse, se supone que los están pastoreando, y es la hora que no saben qué es ministerio, cómo se les sirve a Dios, y muchísimo menos si tienen dones del Espíritu Santo y cómo usarlos. No sabe, si tiene dones, mucho menos va a saber usarlos. Mis preciosos, 5 características debes tener para asegurar que tú caminas con el Señor. Primera, nacer de nuevo. Segundo, bautizarte en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tercera característica, debes tener un lugar donde te congregas. CRI se congrega todos los días virtualmente, gracias a la tecnología. Otras iglesias tienen la bendición de tener un templo físico donde van alabados sea el Señor. Al Señor no le importa si es presencial o virtual. Es más, reciben más los que son virtuales porque se congregan todos los días, y como se congregan todos los días, escuchan la palabra del Señor todos los días, aprenden mucho más que el que va apenas el domingo. Cuarta característica, debe tener pastor, lo que llamaríamos hoy, palabras posmodernas, ser asesorado espiritualmente. ¿Quién es tu tutor? ¿Quién te guía? ¿Quién te pastorea? Dios exige que tú tengas pastor. Por eso el Señor se llama el príncipe de los pastores. ¿Quién te asesora? Entonces, repasemos. Haber nacido de nuevo, que es entregar la vida al Señor, arrepentirse de los pecados y empezar a caminar con Cristo. Haberse bautizado, congregarse, tener pastor, dejar que te orienten, te dirijan, porque hablando de diaconado, dice la palabra del Señor en Efesios que el Señor constituye los ministerios para formar a la iglesia para la obra del ministerio, para la obra de servicio, para que el pastor debe enseñarte a servirle a Dios, a que tengas ministerio, trabajo para Dios, y el que te da los dones, el ministerio es Dios, el que te da los dones es Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Y yo como pastor debo enseñarte a descubrir tu tarea en Dios, tu rol en Dios, en el reino de Dios, los dones que el Espíritu Santo te ha dado y enseñártelos a manejar. Como dijo el apóstol Pablo, no quiero que ignoren este tema de los dones del Espíritu Santo. Vea qué lindo esto. Por eso te congregas y por eso te dejas pastorear, te dejas asesorar. Y quinto, debes tener ministerio. Debes tener ministerio. Mira a Pablo y a Silas. Y Bernabé, perdón. Mire, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Ellos ayunaban y participaban en el culto del Señor, o sea, se congregaban, oraban juntos en la iglesia de Antioquía. Vea qué lindo es esto. Por supuesto, Pablo había nacido de nuevo, por supuesto se había bautizado, y Bernabé y los que acabé de nombrar, por supuesto habían nacido de nuevo, se habían bautizado, se congregaban, se dejaban dirigir y pastorear, porque sobre ellos impusieron las manos, como el Espíritu Santo dijo, y ellos se fueron a servir. Y quinto, desarrollaban ministerio, porque entendieron que el Espíritu Santo nos alcanzó, no solo para transformarnos, restaurarnos con la sangre preciosa de Cristo, limpiarnos y convertirnos en hijos de Dios, sino que el Espíritu Santo dice, bueno, hay que servir, así como te salvé, te restauro, te quiero dar ministerio y dones para que desarrolles el ministerio, a trabajar, hijo. La sana doctrina, la verdadera iglesia del Señor, me enseña a trabajar. Amén, mis preciosos. Y para todos hay trabajo. Para que inviertas tiempo y dinero
en la obra de tu Señor y Salvador. Qué hermoso es esto. Entonces, 5 características debes tenerlas. Naciste de nuevo. Naciste de nuevo. Te bautizaste. Tienes tu iglesia donde te congregas. Tienes asesor espiritual. Tienes tu pastor y tu pastora. Y 5, tienes tu ministerio. Si contestas las 5 de manera positiva, caminas con Cristo. Vas caminando con Cristo. Yo tengo personas que se congregan en nuestra iglesia y están en otros países. Por ejemplo, Cristian, por ejemplo, desde Nueva York, Patricia en Londres. Personas en otros países, en España, en México, la gloria sea para Dios. Y han entendido que desde allá se pueden congregar todos los días. Y se dejan pastorear. Y les sirven al Señor. Invierten tiempo, invierten dinero en la obra del Señor. Tienen todas las 5 características. ¡Qué hermoso! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, bueno, hasta el otro viernes sigue esta escuela de diaconado. Pero tendremos años, si el Señor no viene antes o nos saca de esta tierra antes y nos lleva para el cielo, tenemos años para ir aprendiendo y a la vez colocando en práctica. Pero todos tenemos ministerio. Todos tenemos dones del Espíritu Santo. Todos debemos usar los dones para servirle al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Les iba a contar un testimonio de cómo Dios hace maravillas, pero ya no alcanzo. Pero bueno, tal vez la próxima conferencia, aquí tengo todo escrito, y seguiré. Porque hay mucha comida para ti. Recuerda que eres una planta de Dios, que se le echa la agüita para que siga creciendo. La Biblia dice que eres una planta de Dios. La Biblia dice que eres una piedra preciosa en el edificio de Dios también. Hay que edificarte siempre sobre Cristo y que resplandezcas. La palabra del Señor dice que eres una oveja de Cristo también. La palabra del Señor dice que eres un hijo de Dios. La palabra del Señor dice que tú eres un águila. ¡Qué hermoso! Las ovejas comen bien. Son llevadas a buenas aguas y buenos pastos. Esa es la tarea del pastor, darles buena comida. Entonces, en CRI tienes comida el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Alabado y glorificado sea el Señor. No dejes la comida servida. Cuando tengas tiempo, entras al canal y te pegas una buena deleitada comiendo la comida preparada por el Espíritu Santo a través de este siervo y de la pastora que entregamos para ti. No dejes la comida servida porque estarías menospreciando a Dios. Padre, yo te doy muchísimas gracias por mis hermanos congregados en vivo y en directo y por los que estarán congregados tan pronto terminemos esta reunión en las diferentes ciudades, pueblos, aldeas, países. Tus águilas, tus hijos, tus ovejas, tus piedras preciosas, Señor, pido tu santa bendición. Los que no solo se congregan para pedirte toda la ayuda que tú nos das diariamente, sino que se congregan para decir, prepárame para servirte, Señor. Cuenta con mi tiempo y mi dinero para ti, en el nombre de Jesús. Un abrazo muy especial. Bendiciones. Recuerden bien que CRI, nosotros no somos una iglesia milagrera. Hay muchas iglesias milagreras y la iglesia son las personas, ¿no?, que buscan al Señor por los milagros, por las bendiciones, por todo lo que Dios da, pero no le quieren servir a Dios. Y el Señor muy bien dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. O sea que el Señor es un gran ejemplo, siendo Dios, de venir a servir y no a buscar que le sirvan. Nos dio el ejemplo como ser humano cuando se convirtió en ser humano, por supuesto. Ahora, la iglesia no solo se debe congregar entonces para ver Dios qué milagro me da, me consuela, me fortalece, me guía, me arregla el hogar, me quita el cáncer, bueno, me da una oportunidad laboral, etcétera, etcétera, sino que también se congrega para decir, heme aquí, envíame a mí. ¿En qué te puedo servir, Señor? Porque Dios dice que todos deben servirle. Bueno, para entrar en materia hoy, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El Señor
nos dio una tarea a toda la iglesia. Toda persona que se entrega a Cristo debe hacer la tarea. El ministerio es ganar almas, predicar el evangelio. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio. Dijo, hagan discípulos para mí. Hagan discípulos para mí. Esa es la tarea tuya y mía. Debemos hacer discípulos. Es una tarea para todos. Nadie tiene que estar esperando revelaciones, visiones, profecías, a ver si entiendo que debo servirle al Señor. No. Tan pronto una persona se entrega a Cristo, inmediatamente el Señor le dice, hacer discípulos. Ahora, discípulos de Cristo. Bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñeles todo lo que yo les he enseñado a ustedes y lo que les he mandado. Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, o sea, el gran ministerio, la gran tarea. Ahora, tengan en cuenta allí este punto. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios, como se congregan, entonces el Espíritu Santo, al ver que nacieron de nuevo, se bautizaron, se congregan, se dejan pastorear, entonces les entrega un ministerio. Hay que predicar. Pero, ¿cómo van a predicar si no han sido enviados? Entonces el Espíritu Santo los capacita con dones. Dice que Él da los dones según como Él determina darle a cada quien para el beneficio de los demás. Ya lo vamos a leer en la palabra del Señor. ¿Qué sucede? Que la iglesia, la tarea es hacer discípulos para Cristo. Esa es la tarea. Y un verdadero discípulo de Cristo es un hijo de Dios. Y Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y hoy muchos estadios, llamémosle templos, catedrales, sedes, se llenan de muchas personas. Se supone que la iglesia somos las personas. Se llenan de muchas personas que son simpatizantes de Cristo, no son discípulos de Cristo. Y que Dios te guarde de ser un simpatizante de Cristo y no un discípulo de Cristo. Y también que Dios te guarde y me guarde de no hacer discípulos para Cristo, sino puros simpatizantes. Cuando un pastor predica ese evangelio, que no es el evangelio, que gusta a todos, lo que logra es simpatizantes de Cristo. Pero cuando se predica el verdadero evangelio es para que la persona se convierta al Señor y se vuelva un discípulo de Cristo. ¿Qué características tiene un discípulo de Cristo? 1, que nació de nuevo. 2, se bautiza como el Señor lo ordena, adulto, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3, se congrega, virtual o presencialmente, solo de menos, se congrega. ¿Para qué se congrega uno? Para aprender. 4, la persona se deja pastorear. Jesús es el príncipe de los pastores. ¿De cuáles pastores? De los que Él forma como pastores y los envía para que trabajemos y cuidemos las ovejas de Cristo. Se deja pastorear, dicho en palabras postmodernas, se deja asesorar espiritualmente. Y 5, el Espíritu Santo entonces le da un ministerio y le da dones para desarrollar ese ministerio. Ve qué hermoso es esto. Ahora, que Dios nos ayude para que realmente hagamos discípulos para Cristo. Y para eso tenemos que predicar el verdadero evangelio. Y para eso tenemos que usar los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿quedó claro? Todos debemos ganar almas. No hay necesidad de ser pastor en absoluto. Todo hijo de Dios gana almas. Y usa los dones que el Espíritu Santo le haya dado para ayudar a esas almas, a esas personas. Bien. Esto va a llamar entonces tu atención. Va a llamar tu atención para querer profundizar, estudiar teología, en este caso sobre los ministerios y los dones del Espíritu Santo. Porque tienes que descubrir los dones que tienes. Tienes que saberlos usar y no mal usar. Vamos a la palabra del Señor entonces, teniendo en cuenta estos consejos.
Nueva Versión Internacional de la Biblia, en Primera Carta del Apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Me encanta leer, estudiar, escudriñar la palabra porque es alimento. Y como uno de los dones que el Señor me regaló, el Espíritu Santo, es la enseñanza, pues me encanta enseñar. Vuelvo a leer el versículo 10 de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, Nueva Versión Internacional de la Biblia. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo te dio varios dones. Y el apóstol Pedro dice, me hacen un favor y pones ese don o esos dones, porque el Espíritu Santo da varios dones. Hoy te vas a asombrar que tienes varios dones. Y debes ponerlos al servicio de los demás. Hermosísimo. Entonces, por eso tú debes descubrir qué dones te dio el Espíritu Santo. Si naciste de nuevo, te bautizaste, tienes tu congregación, entonces ahí de tanto congregarte, el pastor te debe enseñar lo que yo te estoy enseñando y decir, tú tienes este don y este don, y lo vas a usar como dice Dios, y le enseña a usar los dones y lo lanza al ministerio a que le sirva a Dios. Qué hermoso es esto. Bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 11. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Lo mismo que acabamos de escuchar al apóstol Pedro en su carta, para el beneficio de los demás. O sea, cuando Dios, ¿qué quiere hacer? Dios quiere ayudar a las personas. Entonces, ¿cómo lo hace? Entrega dones a otras personas, o sea, su iglesia le entrega dones, para que con esos dones ayudemos a los demás. Entonces, el servicio. Por eso una persona, los milagreros, que van de aquí para allá buscando la iglesia, que sea a ver dónde encuentro mi milagro, esa persona va muy mal, no camina con Cristo. Pero los verdaderos hijos de Dios están donde Dios los colocó, se congregan, aman a sus pastores, los que Dios le dio, apoyan el ministerio entre todos, se congregan, se apoyan. Entonces el Espíritu Santo dice, voy a derramar dones. Porque el que está interesado en que le sirvamos es Dios, el que está interesado en ayudar a los demás es Dios. Entonces el Espíritu Santo dice, a este le voy a dar este don, a este le doy el otro. Repito, nos da varios dones realmente. Cuando dice a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, lo que quiere decir es que tenemos varios dones, pero uno de esos dones se vuelve como la especialidad en cada persona, como el que más domina, el que mejor maneja. Interesante ese punto, ¿no? Entonces recuerda, tú recibes varios dones del Espíritu Santo para el bien de los demás. Muy bien. A cada uno se le da una manifestación, dice el versículo 7, especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Versículo 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¡Qué maravilla! Que cuando tú te entregas a Cristo, el Espíritu Santo está listo para darte el poder. Te dice, necesito que me ayudes a hacer discípulos para Cristo, pero no puedes hacerlo
si no recibes dones que yo te los voy a dar. Y te voy a dar los que yo quiera darte. Dale la gloria al Señor, porque te puedes congregar. Cuando una persona se congrega, hay Dios entregado. ¿Se acuerdan que en la conferencia pasada estudiamos cuando el apóstol Pablo estaba congregado en la iglesia de Antioquía y estaban ayunando y orando, y el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Saulo, que es el mismo apóstol Pablo, y a Bernabé para la obra a la que los he llamado? Hermoso. Por estar congregándose, el Espíritu Santo se agrada de que la persona se congrega a aprender de su pastor, porque todo pastor debe ser teólogo. Por favor, debe conocer muy bien la palabra, no ignorarla, conocerla muy bien, porque tiene que darle buen alimento a las ovejas de Cristo. Y uno de esos alimentos es formarlos para la obra del ministerio. Eso lo dice Efesios capítulo 11. Los ministerios Dios los constituyó para formarte. Dice, para formar a los santos. Otras versiones de la Biblia no dice santos, sino para formar a los creyentes. Es lo mismo. A los discípulos de Cristo, a los hijos de Dios, a los que se congregan, el pastor los forma para la obra del ministerio. Y no pueden irse a servirle al Señor sin los dones del Espíritu Santo. Entonces, el primer don que Dios te dio fue el ministerio de ganar almas. Ya lo tienes. Necesitas otros dones para poder ganar almas para Cristo, porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi Espíritu Santo, dice el Señor. El apóstol Pablo dijo: no tenemos guerra contra seres humanos, nuestra guerra es contra espíritus, contra demonios, contra legiones que están en el aire. Entonces no podemos ir desarmados, necesitamos los dones del Espíritu Santo. Ya leí una lista de los dones que está en 1 Corintios capítulo 12. Y no debo repetir tanto, porque gracias a que queda todo grabado, tú sencillamente vuelves y escuchas la conferencia las veces que quieras, vas a la Biblia, toma nota, buscas varias versiones de la Biblia y profundizas. Es hermosísimo descubrir qué dones ya me dio el Espíritu Santo. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar que entonces vamos a seguir estudiando qué dones tengo y cómo debo usarlos, cuándo, cómo, con quién, en qué circunstancias, porque ocurre algo. Uno puede querer usar un don que Dios le dio sin ser dirigido por el que le dio el don. Pero bueno, les dije que después estudiaremos sobre el abuso de los dones del Espíritu Santo. En Mateo 25, 14, 30, encontramos una tremenda enseñanza en la que nuestro Señor habla de los dones que nos da, y hay el peligro de no usarlos. Mateo 25, Mateo 25, 14 en adelante. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó de sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000, a otro solo le dio 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor.
Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Malo y perezoso. Antes de continuar la lectura de esta enseñanza de nuestro Señor sobre los dones que nos entrega, cuando nosotros no estudiamos para descubrir qué dones me dio Dios, y por supuesto no me va a interesar usarlos porque no me interesa servirle a Dios, somos ante Dios malos y perezosos. O sea, así mira Dios a una persona que no le sirve, que solo busca una reunión para ver qué milagro le da a Dios, que Dios le sirva, que Dios lo atienda, que Dios lo consuele y todo lo que le pedimos diariamente al Señor, pero nunca está diciendo, pastor, fórmame, quiero servir, ¿en qué puedo servir aquí en la iglesia? Nunca, a él no le interesa eso. A Dios se le sirve invirtiendo tiempo y dinero en su obra. Eso es servirle a Dios. ¿Y cuántos niegan el diezmo? ¿Cuántos dicen, a mí no me pidan plata? Eso es para pedir plata a Dios, esos sí son buenos. Yo no creo en el diezmo, yo no creo en ponerme a dar dinero, etcétera. ¿Qué está diciendo? No me interesa la obra de Dios. Y tiempo, menos, ni dinero ni tiempo, nada. Escasamente sacan tiempo para buscar el milagro. Milagreros, son malos, son perezosos para servirle al Señor, negligentes. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Pero su Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Fuerte esta palabra, y lo que muchas iglesias no predican, porque las ovejas, bueno, no son ovejas, son apenas simpatizantes de Cristo. El Cristo me cae bien, es todo lindo, consuela, hace milagros, me ama, etcétera. Pero cuando muestran al Cristo que habla así clarito, duro, aquí el Señor lanzará al infierno cuando dice, a este siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué está ordenando Jesús? Que lancen a la persona al infierno, porque no usó los dones que Dios le dio mientras estaba en la tierra. Fue negligente, perezoso. Eso sí, para buscar el mundo, ahí sí había tiempo y fe y fortaleza. Para correr a buscar milagros donde fuera, eso sí había tiempo y fuerza y dinero y de todo. Para ir a pecar ni hablemos. Para buscar la riqueza, el Dios dinero en este mundo, todo había, lo que tuviese que hacer se lo hacía. Pero para buscar al Señor y para usar los dones que Dios le dio para el servicio de los demás, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo llamado. Que Dios nos guarde, que cuando muramos, Dios diga, bueno, yo te di varios dones, y que digamos, ¿cuáles? Ni siquiera sabemos cuáles, mucho menos haberlos usado para Dios. Eso es delicadísimo, es peligroso, es pecado, es grave. Por eso cuando tú prediques el evangelio, predica el verdadero evangelio, eso es servirle a Dios. Y enséñale a la persona que tiene que convertirse en discípulo de Cristo, no en simpatizante. Porque el discípulo de Cristo, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, anhela servirle al Señor y busca los dones del Espíritu y se deja enseñar por su pastor y por su pastora, que me enseñen qué dones tengo, cómo debo los uso, en qué sirvo, pastor, pastora, colóqueme a hacer algo en la iglesia.
Eso es un verdadero hijo de Dios. Y deja la pereza a un lado. Aquí lo llamó perezoso, malvado. Malvado porque no quiero servirle a Dios, no me interesa eso. No me quiero comprometer con ninguna iglesia, no me quiero comprometer con el pastor. Dijo alguien, yo me fui para una iglesia grande, me lo dijo realmente, donde el pastor no me conoce. Porque en la iglesia pequeña con usted, como usted me conoce, yo voy a la reunión y ya me quiere involucrar y a mí no me gusta que me involucren. Y se fue para una iglesia macro donde el pastor ni lo conoce siquiera. Terrible. ¿Qué dice Jesús? Malo y perezoso, porque no va a querer invertir tiempo y dinero en la obra de Dios. Eso es un pecado gravísimo. Entonces nuestro Señor nos aclara sobre esta parábola. En 1 Corintios, capítulo 12, 29 al 30, leo la palabra del Señor. Bueno, la verdad quiero leer el contexto. Me interesa mucho el contexto. Dice, ahora bien, el versículo 27 en adelante, 1 Corintios capítulo 12. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Que alguien diga amén, diga yo soy el cuerpo de Cristo. Cada persona pertenece al cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. Cuerpo místico, porque el Señor tiene su propio cuerpo, por supuesto, ¿no? Pero místicamente hablando, cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, dice así el versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones para sanar enfermos todos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Tremenda enseñanza para profundizarla. Con eso quiero enseñarles que no tenemos todos los dones. Ningún ser humano, ningún hijo de Dios recibe todos los dones del Espíritu Santo. Recibe algunos, los que el Espíritu Santo quiera darles. Por eso pregunta, ¿son todos apóstoles? Pues la respuesta es obvio, no. ¿Son todos profetas? Obvio que no. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Por supuesto que no. ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? Por supuesto que no. ¿Hablan todos en lenguas? Por supuesto que no. ¿Acaso todos interpretan lenguas? Por supuesto que no. Entonces, queda bien claro que debemos investigar y descubrir qué dones me ha querido dar por la gracia el Espíritu Santo. Por gracia significa que no merezco, uno no merece los dones. En el caso mío, yo no merezco ser pastor, es un regalo que Dios me dio, darme la bendición de llamarme a dejar todo por dedicarme solo a servirle al Señor. Pero eso es un regalo, es un privilegio. ¿Quién soy yo? No merezco, no soy capaz, pero es Él el que hace en uno todo, por eso la gloria es de Dios. Me regaló esa bendición. Y aparte de eso me dio dones, herramientas, otros dones entonces, para que ese primer don del ministerio yo lo pueda ejercer para su gloria. Dones que un pastor debe tener, por ejemplo, discernimiento de espíritus. Un pastor debe tener otro don que es palabra de sabiduría. Son dones del Espíritu Santo. Un pastor debe ser maestro. Es muy lógico, debe ser maestro y son dones del Espíritu Santo. Bendito Dios. Pero bueno, ¿qué dones querrá darte el Espíritu Santo? ¿O te dio ya el Espíritu Santo? ¿Lo sabes? A ver, tú que estás muy atento allí, ¿qué dones tienes? 1 o 2, 3, bueno, 1 no creo.
el Espíritu Santo da varios dones. Ahora que vayamos a Romanos, capítulo 12, te sorprenderás otra lista de dones. Varios tienes. O sea, a ver, si tú te entregaste a Cristo, te bautizaste, realmente pasaste de ser un simpatizante de Cristo a un discípulo de Cristo, el Espíritu Santo te dio dones, porque naciste de nuevo, te bautizaste, te congregas, amas a Dios, obvio, quieres servirle a Dios, y es que toca servirle a Dios, no solo si quiero, es que toca servirle a Dios. Claro, uno decide obedecer o no, como lo leímos hace un momento, el siervo negligente, malo, perezoso, él no le sirvió, él guardó el don por miedoso, porque no quiso invertir tiempo, y por miedoso también de que se tiene que apartar del mundo, la gente va a empezar a reírse, entonces le da miedo, es un cobarde. Por eso en Apocalipsis dice la palabra, los cobardes y los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, etcétera. Ay, Señor bendito. Entonces, ¿qué dones tienes? 2. ¿Los estás usando? ¿Qué fruto has dado con los dones que Dios te dio? ¿Cuántas almas han sido bendecidas con esos dones? Y debes saberlo. Debes saberlo. Gloria al Señor. Bueno, seguimos con la conferencia número 5 la próxima semana. Padre, te damos muchísimas gracias. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por lo que nos has enseñado, por los dones que nos has dado y todo lo que nos vas a enseñar para poderlos usar para la gloria de tu nombre. Amén.